Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 109, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 6. Leibniz. 440. Fuerza y mecanismo. La naturaleza no constituye, para Leibniz, una excepción al carácter contingente y libre del orden universal. Esta convicción, que domina siempre el espíritu de Leibniz, le mueve a modificar poco a poco las doctrinas físicas que había expuesto en su obra de juventud, Hipótesis Física Nova. En esta obra admitía todavía la distinción establecida por Descartes entre la extensión y el movimiento, y admitía también, con Gassendi, la constitución atómica de la materia. Pronto renunció a la constitución atómica de la materia cuando llegó a formular la que él llama una de sus grandes máximas, esto es, la ley de continuidad, el principio de que la naturaleza no da nunca saltos. En virtud de este principio debemos admitir que para pasar de lo pequeño a lo grande y viceversa, es necesario pasar a través de infinitos grados intermedios, y que, por consiguiente, el proceso de división de la materia no puede detenerse en elementos indivisibles, como serían los átomos, sino que debe proceder hasta el infinito. Luego, él dejó de ver en la extensión y en el movimiento, que eran los elementos de la física cartesiana, los elementos originarios del mundo físico, y vio, en cambio, el elemento originario en la fuerza. Esto aconteció cuando se convenció de que el principio afirmado por Descartes de la inmutabilidad de la cantidad de movimiento era falso, y que era contrario sustituirlo por el principio de la conservación de la fuerza o acción motriz. Lo que permanece constante en los cuerpos que se encuentran en un sistema cerrado no es la cantidad de movimiento, sino la cantidad de acción motriz, que es igual al producto de la masa por el cuadrado de la velocidad. La acción motriz o fuerza viva representa la posibilidad de producir un determinado efecto, por ejemplo, el levantamiento de un peso, y supone así una actividad o productividad, la cual está excluida del movimiento, que es la simple traslación en el espacio. Leibniz considera, por esto, la fuerza como mucho más real que el movimiento. El movimiento no es real por sí mismo, como no son por sí mismos reales el espacio y el tiempo, que deben más bien ser considerados como entes de razón. El movimiento es, respecto a los fenómenos, una simple relación. La fuerza es su realidad. En los seres corpóreos, dice Leibniz, hay algo que está más allá de la extensión. Más aún, antes que la extensión, la fuerza de la naturaleza, puesta por todas partes por el Supremo Hacedor, que no consiste solamente en una simple facultad, como decían los escolásticos, sino también en un conatus o esfuerzo, el cual tendrá su pleno efecto si no es impedido por un conatus contrario. El obrar es el carácter esencial de las sustancias, y la extensión, lejos de determinar la sustancia misma, no indica más que la continuación o difusión de una sustancia ya dada, con tendencia a oponerse, esto es, a resistir. De esta manera, el único elemento real del mundo natural es la fuerza. La extensión y el movimiento, que eran los principios fundamentales de la física cartesiana, son, si no negados por Leibniz, reducidos a un principio último, que es al mismo tiempo físico y metafísico, la fuerza. Leibniz acepta el mecanicismo cartesiano solamente como explicación provisional que exige ser completada por una explicación físico-metafísica más elevada. Debo declarar inicialmente, dice, que a mi parecer todo sucede mecánicamente en la naturaleza, y que para dar razón exacta y completa de cualquier fenómeno particular, como por ejemplo de la pesadez o de la elasticidad, bastan las nociones de figura o de movimiento. Pero los principios mismos de la mecánica y las leyes del movimiento nacen, a mi parecer, de algo superior,
que depende más bien de la metafísica que de la geometría, y que no se puede alcanzar con la imaginación, aunque el espíritu pueda concebirlo muy bien. La fuerza es precisamente este principio superior metafísico que es el fundamento de las mismas leyes del mecanicismo. Leibniz distingue la fuerza pasiva, que constituye la masa de un cuerpo y es la resistencia que un cuerpo opone a la penetración y al movimiento, y la fuerza activa, la verdadera y propia fuerza, que es conatus o tendencia a la acción. Esta fuerza activa se aproxima, según él, a la entelequia de Aristóteles. Pero es evidente que la misma masa material, reducida a fuerza pasiva, no es ya nada corpóreo. De modo que el último resultado de las investigaciones físicas de Leibniz es la resolución del mundo físico en un principio que no tiene nada de corpóreo. La interpretación leibniziana del mecanicismo anula el mecanicismo mismo. El elemento constitutivo del mecanicismo, reconocido en la fuerza, lo ve como una naturaleza espiritual. Se niega el dualismo cartesiano de la sustancia extensa y de la sustancia pensante, y se interpreta totalmente el universo en términos de sustancia espiritual. No hay verdaderamente extensión, corporeidad, materia del universo. Todo es espíritu y vida, porque todo es fuerza. Hasta el mundo de la física, aún estudiado en sus leyes mecánicas, se transforma para Leibniz en un mundo espiritual, y por consiguiente en un orden contingente y libre.